Gracias, Jesús. Amén. Bueno, la familia sin un plan de Dios se destruye, ¿no? Fíjense, todos nosotros hemos oído la historia de David y Goliat. El joven David que venció al gigante Goliat porque confiaba en Dios y no en su propia habilidad. Aunque tenía habilidades, era muy bueno con la onda, ¿no? Pero él no confiaba en eso, él estaba confiando en la ayuda de Dios. Y fíjense lo que dijo. David le habló al gigante porque el gigante estuvo retando por 40 días al pueblo de Israel y burlándose de la gente y burlándose hasta el Dios de los israelitas. Él le dije, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Y le dice claramente, tú los has desafiado. Por 40 días lo estuvo haciendo. Ahora, la victoria de David, fíjese, causó alegría a la mayoría de la gente en el pueblo, pero provocó celos. Fíjense, después de que David mató a Goliat, se convirtió en un héroe nacional. Todos se alegran por su victoria, todos excepto el rey Saúl, porque la gente empezó a levantar a David y a decir, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y eso le dio mucho coraje a él, ¿no? Porque él quería la honra y la gloria para él, ¿no? Y se molestó. Y fíjese, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. En lugar de estar contento, porque fíjese, David fue el que luchó contra el gigante Goliat. El que debía de haber luchado contra el gigante Goliat era Saúl, porque Saúl era el más alto del pueblo de Israel. Pero se le juntó la familia, ¿no? Entonces mejor prefirió, ¿no? Y pues que vaya David, ¿no? Si filetean a alguien, que sea David y no a mí, dijo, ¿no? Pero fíjese, ahora, debido a la popularidad que ganó David entre toda la gente, Saúl le tuvo envidia. Aquí está el punto, le tuvo envidia. Y por eso lo quería muerto. Así que elaboró un plan para deshacerse de él. Fíjense, un plan ahí maquiavélico para deshacerse de David. Dice, un día Saúl le dijo a David, aquí tienes a Merab, mi hija mayor. Te la entrego por esposa con la condición de que me sirvas con valentía peleando las batallas del Señor. O sea, lucha contra los filisteos, mata a varios filisteos y entonces te doy a mi hija Merab. Y Saúl pensaba, será mejor que no muera por mi mano, sino a mano de los filisteos. Lo que Saúl quería es que los filisteos lo mataran y por eso le puso retos muy grandes. Me matas a 100 filisteos, le dijo. Ahora, el odio de Saúl por David era tan grande que usó a su propia hija Merab, fíjese, la mayor, como carnada, sin preguntarle si quería casarse con David. Las mujeres en esos días no tenían derechos. Ahora pues tienen más que los hombres, ¿verdad? Con esto de equidad de género, ¿no? Pero en esos días no. Y Saúl estaba usando a su propia hija, fíjese, como objeto de intercambio. Y le dijo a David, lucha contra los filisteos y puedes casarte con mi hija. Y David hasta lo consideró un orgullo eso, ¿no? Sin embargo, Saúl mintió. Fíjese, él no guardó su promesa, no la cumplió. O sea, era un rey que no cumplía promesas. Dice, sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl había de casar a su hija Merab con David, Saúl se le entregó por esposa a Adriel de Mejolá. Se le entregó a otro hombre, como para que le duela a David, dijo, ¿no? Ahora, Saúl ideó otro plan cuando supo que Mical, su otra hija, la hija menor, amaba a David. Aquí tenemos a Mical. Y fíjese, Mical, la otra hija de Saúl, se enamoró de David. Cuando se lo contaron esto a Saúl, le agradó la noticia. No porque le gustara que su hija estuviera enamorada de David, sino porque dice, voy a aprovechar esto para matarlo. Pero Saúl insistió, díganle a David. Y fíjese, él no daba el recado directamente, se lo dijo a través de otros. Lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos. Y como dote por su hija, pide 100 prepucios de filisteos, ¿no? Y en realidad lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos, ¿no? Pero estaba pidiendo esa dote, ¿no? Ahora, en la cultura oriental, el novio tenía que darle a los futuros suegros una dote por su hija, ¿no? Saúl quiere a 100 filisteos muertos, pero él está esperando que ellos maten a David. Pero David, fíjese, no mató a 100, sino mató a 200 filisteos. Así que David, claro, era el jefe del ejército,
Rápido fue, luchó contra ellos y los mató a todos esos filisteos. Dice, cuando David fue con sus soldados y mató 200 filisteos cuyos prepucios se entregó al rey para convertirse en su yerno, así fue como Saúl le dio la mano de su hija Mical. Saúl se dio cuenta de que en efecto el Señor estaba con David. Fíjense, aquí Saúl se dio cuenta de eso. Y eso ya no le gustó. Y de que su hija Mical lo amaba. Por eso aumentó el temor que Saúl sentía por David, porque tenía temor de que él le arrebatara el reino. Fíjense, esa era la inseguridad que tenía Saúl, el rey Saúl. Y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida, dicen las Escrituras. Por el resto de su vida se convirtió en enemigo de David, el rey Saúl. Y fíjense, qué forma de empezar un matrimonio cuando a los padres no les gusta la persona con que su hijo o su hija quiere casarse. Ahí hay conflictos y todo. Mira cómo te vas a casar con este, si no tiene ni trabajo, lo vas a tener que mantener. Mira, es un mantenido. Y la hija, no, está guapísimo, papá. Sí, cómo no, ¿no? Porque así dicen las muchachas, ¿no? Es que nomás lo ven a uno guapo, alto e inteligente y se le van sobres, ¿no? Así me pasó a mí. Ahorita lo bueno es que no está. No, yo fui el que anduve atrás de ella, lo reconozco. Dice, entonces Saúl mandó a varios hombres a la casa de David, que se lo traía checadito, para que lo vigilaran durante la noche y lo mataran al día siguiente cuando saliera de la casa. Yo creo que no quería que lo mataran en frente de su hija, pero puso esa guardia para matarlo. Pero Mical, la esposa de David, que se dio cuenta de todo, es que las mujeres siempre están pendientes de todo y se dan cuenta de todo, porque acuérdense que nosotros tenemos antenas como las televisiones antiguas de conejo, ¿no? Y las mujeres traen parabólica y están captando todo, ¿no? Entonces se dio cuenta de todo y le advirtió, si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Y enseguida ella descolgó a David, fíjese, por la ventana, y así él pudo escaparse, se escapó de la casa, ¿no? Luego Mical elaboró un plan para engañar a su padre. Fíjese, como el padre hacía planes para engañar a David, la hija pues salió igualita que el papá, ¿no? De tal palo, tal astilla. Y también a sus mensajeros mientras David huía lejos de Saúl. Dice, luego Mical tomó un ídolo. ¿Qué andaba haciendo con ídolos en su casa? Pues no sé, ¿verdad? Y lo puso en la cama con un tejido de pelo de cabra en la cabeza, para que se le vea así como David era muy greñudo, ¿no? En eso sí me ganaba, ¿no? Y lo cubrió con una sábana. Y cuando Saúl mandó a los hombres para apresar a David, Mical les dijo, está enfermo, mira, véanlo, está enfermo. Y fíjese, Saúl quería matar a David, este es el asunto, más que cualquier otra cosa. Entonces, cuando descubrieron que era un ídolo, ahí se lo llevaron el ídolo a enseñar al rey Saúl. Y dice la Escritura, pero Saúl los mandó de nuevo a buscar a David. Aunque esté en cama, tráiganmelo aquí para matarlo. Al entrar en la casa, los hombres vieron que lo que estaba en la cama era un ídolo, con un tejido de pelo de cabra en la cabeza. Entonces Saúl le reclamó a Mical, ¿por qué me has engañado así? Dice, él engañaba y quería que su hija no engañara, pues no, igual, ¿no? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Y ella le respondió, él me amenazó con matarme si no lo dejaba escapar. El papá decía mentiras y para ella también se le hacía fácil decir mentiras, ¿no? Hay padres que dicen, suena el teléfono y dile que no estoy a su hijo. Y el hijo dice, mi papá es mentiroso, pues yo también voy a ser igual, ¿no? Ahora, Saúl se da cuenta que su hija le ha mentido y le ha engañado. Y él quiere saber por qué. Pues ¿para qué lo pregunta si él puso el ejemplo, no? Ella le vuelve a mentir y le dice que David la amenazó. Así que no tuvo otra alternativa que ayudarle a escapar. Ahora, ¿por qué Mical le mintió a su padre? ¿No? Pues porque lo que ven los hijos hacer a sus padres, eso hacen. Vean, guiñendo el ojo y igual el hijo, ¿no? Dios no quiere las mentiras ni el engaño. Fíjense, Dios es diferente a nosotros. Él quiere que hagamos las cosas de una manera diferente, a la manera de Dios. Y fíjense, dice en 1 Samuel 15:29, en verdad, el que es la gloria de Israel, que es Dios, no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta y cambie de parecer, ¿no? Así que David se convirtió en un fugitivo, andaba ahí escondiéndose en distintos lugares. Y como Saúl no pudo matar a David, decidió herirlo de otra manera. Entregó a Mical, que era la esposa de David,
a otro hombre, fíjense, sin considerar los sentimientos de su hija, así como lo hizo con la mayor también, ¿no? No consideró los sentimientos de su hija. Dice 1 Samuel 25:44, Saúl por su parte había entregado a su hija Mical, esposa de David, a Paltiel, hijo de Lais, oriundo de Galín. A un tal Paltiel fue el que le entregaron a la hija, fíjese. Ella estaba casada, pero a Saúl no le importó que su hijo estuviera casada y se le entregó a otro. Y ahí tenían que obedecer al rey, ¿no? Así que puras cosas fuera del lugar estuvo haciendo el rey Saúl. Ahora vamos a ver que David se convirtió en un rey con muchas esposas. Fíjese, pasan los años, Saúl muere, ¿no? Y su hijo Isboset es nombrado rey de Israel, mientras David es elegido rey de Judá en Hebrón, de la tribu de Judá en Hebrón. O sea, una tribu le quedó para David y 10 para Isboset, ¿no? Que era el hijo de Saúl. Fíjense, Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando fue instaurado rey de Israel y reinó 2 años. La tribu de Judá, por su parte, reconoció a David, quien desde Hebrón reinó sobre la tribu de Judá durante 7 años y 6 meses. Ahí estuvo reinando el rey David. Y en Hebrón, fíjense, en Hebrón David tuvo 6 hijos de 6 diferentes esposas, ¿no? Siguiendo la costumbre de la época. Dice, otros tienen muchas esposas, pues yo también, ¿por qué no? ¿No? Y fíjense, así fue la costumbre. Y esas fueron las que estuvo en Hebrón. Cuando se fue a Jerusalén, tuvo como que otras 6. Y además, como 20 concubinas, y no era un desorden en la vida de Saúl, de David también. Aunque eso, fíjese, no lo hace que sea correcto, el hecho de seguir una costumbre. Así que tuvo varias esposas y varios hijos, el rey David. Ahora, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Abnón de Ahinoam, jezreelita, una mujer de Jezreel, Ahinoam llamada. Y Abnón fue el hijo mayor que luego abusó de una media hermana de él. Su segundo hijo fue Kileab, hijo de Abigail, la mujer de Nabal en Carmel. El tercero fue Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hawit. El quinto, Cefatías. Ahí tienen nombres por si le quieren poner a un hijo suyo en el futuro. Hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Estos fueron los que nacieron en Hebrón, ¿no? Ahora, más tarde Abner, que era el general del ejército de Isboset, el hijo de Saúl, que se quedó con 10 de las tribus, se disgusta con Isboset porque le reclamó por haberse unido con Rispa, que había sido una concubina de Saúl, su padre. Y Abner, resentido, procura pactar con David. Vean lo que hizo Abner. Aunque Isboset le reclamó a Abner el haberse acostado con Rispa, hija de Allá, que había sido concubina de Saúl, a Abner le molestó mucho el reclamo, así que replicó, ¿acaso soy un perro de Judá? ¿Cómo consideraban a los de Judá, los de las otras tribus de Israel? Hasta el día de hoy me he mantenido fiel a la familia de tu padre Saúl, incluso a sus parientes y amigos, y conste que no te he entregado en manos de David. Todavía la amenaza, era el general y traía controlado al rey. Y ahora me sales con que he cometido una falta con esa mujer. Que Dios me castigue sin piedad si ahora yo no procedo con David conforme a lo que el Señor le juró, si no le entrego el reino a David. Y si el otro se quedó con temor porque pues no podía hacer nada contra el general Abner, ¿no? Ahora, Abner va a hablar con David y David le pone una condición a Abner, ¿no? Fíjese la condición. Muy bien, respondió David, haré un pacto contigo de recibir todo el reino de Israel, pero con esta condición: cuando vengas a verme, trae contigo a Mical, hija de Saúl, a la que es mi esposa, tráela, aunque esté casada con el tal Paltiel, tú me la traes, de lo contrario no te recibiré. Le dice en 2 Samuel 3:13. Fíjense qué desorden familiar había ahí, ¿no? Ahora, David consideraba a Mical, fíjense, de su propiedad. Así eran los reyes en la antigüedad. Este es de mi propiedad y esto no. La consideraba de su propiedad. Sentía que le había sido quitada injustamente. Eso sí era cierto, le había sido quitada injustamente y dada a Paltiel. Y ahora él quiere que se la devuelvan sin considerar los sentimientos de ella, porque Paltiel la amaba y parece que se llevaban bien. Y el amor de su actual esposo Paltiel, quien sabía que era esposa de David, porque Paltiel sí sabía que ella era esposa de David, pero se la había entregado el rey y ahí ellos le hacían mucho caso al rey, ¿no?
Vean lo que dice 2 de Samuel 3, 15 y 16. Por tanto, Isboset, acuérdense el que era el rey de las 10 tribus de Israel, quitando Judá, mandó que se la quitaran a Paltiel, hijo de Lais, que era su esposo. Pero Paltiel se fue tras ella llorando por todo el camino. Este era medio mandilón, ¿no? Hasta llegar a Bajurina y, ay, no te vayas, no me dejes, no me dejes, no me dejes, ¿no? Pero pues atrás iban los guardias del rey y si no la dejaba, lo iban a filetear a él, ¿no? Así que allí Abner le ordenó que regresara y Paltiel obedeció. Pues no le quedaba de otra, si no lo iban a matar, ¿no? Ahora, cuando David y Mical se casaron, muchos años antes, ella era su única esposa. Ahora ella tenía que compartirlo con otras 5, eran 6 esposas, ¿no? Bueno, 5 más, o sea, ya eran 7, ¿no? Nos preguntamos, ¿estaría Mical resentida con David por llevársela lejos de un hombre que la amaba, como Paltiel, a ella sola, y hacerla vivir con un hombre que tenía muchas mujeres? Ya David tenía 7, fíjense, con ella. Así que imagínense, pues claro, ella no debe haber quedado tan contenta por eso. Y fíjense cómo ahí los reyes iban aprendiendo. El rey Salomón le aprendió de su papá y dijo, mi papá tuvo como 25 entre esposos y concubinos, yo voy a tener 1000. Y tuvo 1000. Y la pagó con las suegras, ¿no? 1000 suegras. Ahora, en Génesis 2:24 dice, Dios nunca planeó que el matrimonio fuera así. Eso no fue parte del plan de Dios. La gente era desobediente. Y la Biblia nos relata, todo lo que nos relata no es lo que debemos hacer. Dice cuando algo es bueno, cuando algo es malo. Fíjense, dice en Génesis 2:24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Ese era el plan de Dios, de un hombre y una mujer, desde el principio. Pero los hombres empezaron a hacer las cosas diferentes. Ahora, ¿es posible que todo eso que vivió Mical afectara su carácter? Yo creo que sí, ¿no? Porque siempre se sintió usada, ¿no? Por su propio padre, por la gente, por el rey David. Primero la vemos como una mujer que amaba a su esposo, a David, y le salvó la vida. Ahora la vemos como una mujer crítica y desconocedora, fíjense, de lo que es la adoración, ¿no? La adoración a Dios. Cuando David trasladaba el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, la estaba trasladando el arca. Vean lo que dice la Escritura. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-edom, porque ahí estaba el arca en la casa de la familia de Obed-edom, y Dios lo había bendecido mucho, y a toda su hacienda, todos sus negocios, David fue a la casa de Obed-edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Llevó el arca, ya la había trasladado una vez el rey David, pero no siguió las instrucciones de que los levitas llevaran el arca en los hombros. Entonces estaba en la casa de Aminadab y uno de los hijos de Aminadab tocó el arca cuando se estaba cayendo al ser transportada por bueyes de la carreta y murió. Y David se resintió y la dejó entonces el arca en la casa de Obed-edom. Pero al ver que Dios había bendecido a Obed-edom, como bendijo antes a Aminadab, pues quiso llevarse el arca a Jerusalén para tenerla con él y que Dios lo bendijera a él, ¿no? Vean lo que dice en 2 de Samuel 6. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Ahora sí siguió todas las instrucciones de Dios. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo, con ganas, ¿no? Aquí hay algunos que alaban al Señor con gran entusiasmo, pero otros sin ganas, como que ¿estás danzando? Sí, pues que como ya estoy un poco amoladón, pues ya no, ¿no? Pero hay que hacerlo con ganas para el Señor, ¿no? Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Y sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana. Y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Dice, lo despreció, lo menospreció. ¿Cómo el rey ahí danzando con cualquier otra? Pues ¿qué es eso? ¿No? Y fíjese, aquí está Mical. El arca del pacto de Dios era el símbolo espiritual más sagrado que los israelitas tenían. Era el más importante. Era el símbolo de la presencia de Dios.
Y todo Israel estaba ahí danzando y cantando en voz alta a Dios, todos excepto Mical. Ella ni siquiera se había molestado en ir, fíjense, qué poco apreciaba la presencia de Dios, Mical, ¿no? Igual que su papá. Ahora, los oficiales de David hablaron con él acerca de este descuido con David, primero porque no habían trasladado el arca y por eso él ya lo hizo. Dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl, desde que empezó Saúl, no hemos hecho caso de ella, porque a Saúl no le interesaba la presencia de Dios tampoco, entonces a su hija igual. Acuérdense, de tal palo, tal astilla. ¿Qué tal ejemplo es usted con sus hijos? ¿Sus hijos están siguiendo al Señor? Si alguno no lo sigue, pues puede ser alguna causa del propio muchacho, pero si ninguno, pues quiere decir que usted no dio buen ejemplo, ¿no? Ahora, veamos esto. Saúl no había mostrado interés en el arca, que era el símbolo de la presencia de Dios. O sea, no mostraba interés en Dios y tampoco lo hizo su hija Mical. Esto es un reflejo de su condición espiritual que transmitió a su hija ese espíritu de desinterés por lo espiritual. Y él lo manifiesta en su desprecio con el rey David. Fíjense, mientras David lo manifiesta con amor y adoración a Dios, ¿no? Y él era el rey. Y vean, cuando David volvió, dice en 2 Samuel 6, 20 al 22, para bendecir a su familia, iba a bendecir a la familia, su casa, a sus hijos, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó. ¿Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel desnudándose como un cualquiera en la presencia de las esclavas de sus oficiales? Y David le respondió, lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre y a cualquier otro de tu familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel. Ella le habló fuerte, pues él también le contestó fuerte, y así empiezan muchas veces los broncas en las casas, ¿no? Uno le dice una cosa y el otro le dice otra, y a ver quién se habla más feo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso, está mal. Pero aquí él quiso recalcarle a ella porque estaba en juego el conocimiento de Dios, la presencia de Dios, ¿no? Me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor, de modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores, ¿no? O sea que habló clarito. David entendía muy bien lo que era la alabanza y la adoración, y de ahí debemos de aprenderle nosotros. Ahora, Mical desprecia a David porque en su emoción, se había quitado sus ropas reales y se había vestido con un efod, que es un saco de mangas cortas, atado a la cintura con una faja, identificándose así con los sacerdotes comunes, con los sacerdotes menos importantes, ¿no? Y Mical se disgustó porque pensaba que David actuaba como un cualquiera. Quizá pensó que se estaba comportando como un pastorcito en vez de como un rey. Pero acuérdense que David había sido pastorcito, ¿no? Ahora, ¿cómo vio Dios esto? Dice en 2 Samuel 6, 23. Bueno, cuando Mical le reclamó a David, ¿saben lo que hizo David? La recluyó como si fuera en un convento y ya no volvió a estar con ella nunca. Porque dijo, esta mujer yo no la quiero, yo quiero una adoradora, igual que yo. La recluyó, ¿no? Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos, que entre las judías era una tremenda desgracia. Ahora, ven esto, el orgullo y quizá el resentimiento de Mical no le permitían adorar a Dios con libertad. Ella estaba más preocupada por su imagen social. De esa manera, ella se convirtió en una espectadora, fíjense, en lugar de una adoradora. Yo le hago esta pregunta, ¿qué eres en la alabanza? ¿Un espectador o un adorador? Ay, contéstele al Señor, a mí no me... Y nosotros estamos más preocupados en el qué dirán que en alabar y adorar a Dios. El orgullo y la vergüenza impedían a Mical alabar a Dios, levantar las manos, danzar, postrarse ante Dios, etc. Era el orgullo lo que le impedía eso, ¿no? O la falta de costumbre, no sé, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 95, versos 1 y 3 y 6? Vengan, cantemos con júbilo al Señor, con júbilo es con ganas, con alegría. Aclamemos a la roca de nuestra salvación, que es Dios. Lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémosle con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, Él es el gran Dios. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Él merece toda nuestra alabanza y adoración. Fíjense, una parte de la adoración consiste en rendirse a Dios, levantando a Él las manos.
Cuando alguien lo quiere asaltar en la calle, ¿no?, y le pone una pistola enfrente, ¿qué hace usted? Levanta las manos. ¿Qué quiere decir? Me rindo, no voy a luchar contra ti. Igual con Dios, cuando levantamos las manos, Señor, yo me rindo ante ti. Dice en 1 Timoteo 2:8, es palabra de Dios: quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. No ande peleado con nadie. Primero pídale perdón al Señor antes de ponerse a alabar al Señor, porque si no, el Señor va a ver más el odio que trae contra la otra persona que la adoración que le hace a Él, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te impide amar y servir a Dios? ¿Acaso es la vergüenza, el orgullo, el despreciar a las personas, la falta de amor, etcétera? Es lo que dice esta mujer. Ninguna preocupación, duda, tristeza, angustia, pena, depresión, enfermedad, nada me impedirá adorar a Dios. El momento de alabar a Dios, olvídese de todos los demás, que dejó los frijoles en la lumbre, ya los encontrará quemaditos, pero ¿no? Ahora, algunos dicen: yo no odio a mi cónyuge, solo que no puedo soportarla. Eso es lo mismo. O la mujer que dice: a mi marido no lo soporto. Fíjese, ven lo que dice 1 Juan 4:20. Si alguien afirma: yo amo a Dios, pero odia a su hermano, o su esposa, o su esposo, o a otro familiar, o a otro cristiano, es un mentiroso. ¿Sí sabe lo que quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir? Como dice la Reina Valera 60, no os hagáis. Ya sabemos lo que quiere decir. Dice, si alguien dice: yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? A Dios no lo hemos visto. En conclusión, el amor a Dios y al cónyuge es un mandato, no es una sugerencia, es un mandato del Señor. No podemos andar por la vida llevando amarguras, resentimientos y odio, porque se nos va a notar y nos va a impedir alabar y adorar a Dios, ¿no? Entrega ese sentimiento negativo a Dios, de amargura, cualquier resentimiento, y renueva tu entrega al Señor, a tu cónyuge también, a tu familia, renueva tu entrega. Si no lo haces, la estarás destruyendo. No vivas la vida como espectador, conviértete en un adorador, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 96, verso 9? Adorar al Señor en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra, pues Él es el creador de todo. Fíjense, nunca dejes de creerle a Dios por tu familia, ora por tus hijos. Vamos a orar. Padre, yo quiero poner ante tu presencia esta enseñanza y te pido, Señor, que nos ayudes a entender si tenemos cualquier resentimiento, mala actitud contra alguien, que en este momento nosotros lo perdonemos de todo corazón, Señor, para que podamos alabarte y adorarte con completa libertad, Señor, reconociéndote a ti como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Gracias, Padre, porque tú nos amas y tienes un plan precioso para nuestras vidas. Yo alabo y bendigo tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús. Perdóname por haber odiado o tenido resentimiento contra alguien. Y puede poner el nombre de esa persona aquí en su oración y decirle: perdóname y ayúdame a verlo correctamente a esa persona de ahora en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.